asumo que hay delitos. Unos venezolanos que andan buscando apoyo allá en Washington para generar todo esto, pues. Nos preguntábamos nosotros, por ejemplo, de dónde sacó Súmate para comprar tantas computadoras portátiles para el día que comenzó la recolección de firmas. Feliz martes 11 de febrero, cuando son las 2:30 de la tarde. Nos encontramos nuevamente por su canal Asamblea Nacional de Televisión. Quien les habla nuevamente, Alberto Alvarado. Se encuentra conmigo mi hermano, diputado, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Gilberto Jiménez. ¿Cómo estás, hermano? Aquí estamos. ¿Cómo te va? Contento de estar aquí conversando sobre temas de interés para todo el pueblo venezolano. Estábamos escuchando ahorita al comandante Chávez, si mal no recuerdo, es el 2002, y el comandante Chávez denunciaba allí cómo ya desde esa época, a los primeros meses, años de la Revolución Bolivariana, ya habían actores nacionales conspirando junto a fuentes de financiamiento internacionales para sabotear, para, digamos, debilitar el Estado venezolano, para apoderarse de las riquezas del Estado venezolano y para golpear, sacar del poder al pueblo venezolano que lo asumió desde el año 98. En estos días, Gilberto, y hoy vamos a tener parte de la sesión, uno de los puntos de orden, va a ser denunciar también todo eso, esa olla podrida que explotó hace unas semanas por parte de la USAID. Y mira qué paradojas, hermano, lo decía el ministro Ñáñez en estos días en su programa de radio. Él decía, la USAID ha quedado al descubierto y lo que históricamente hemos denunciado naciones como Cuba, Rusia y Venezuela se hace evidente con las recientes acciones de Donald Trump. Yo te preguntaría, hermano, ¿por qué hay que esperar que lo diga el gobierno de Estados Unidos para que entonces una parte del pueblo venezolano, que digamos que se opone a la Revolución Bolivariana, empiece a darse cuenta de lo que nosotros venimos denunciando desde hace años, que es la utilización del USAID para conspirar y para robarse el dinero de los venezolanos y las venezolanas? Bueno, fíjate, uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como revolución es dar el combate desde el punto de vista comunicacional. Es sabido que esta nueva época que estamos viviendo es marcada por la manera como nos comunicamos. Y sin duda alguna, las redes sociales, son fundamentales. Los teléfonos celulares constituyen una herramienta de comunicación inmediata. Total. Anteriormente, la ventana que tenía los sectores de poder, digamos, hegemónicos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, era la pantalla de televisión. Tú la tenías en tu casa que prendías y apagabas cuando tú lo deseabas y, bueno, y ahí tenías la ventana para toda esa cantidad de información que te meten y que va directamente al consciente y al subconsciente. Ahora no, hermano. Ahora es el celular que lo tienes contigo 24 horas al día. Hay estudios que te acuestas viéndolo y te levantas viéndolo. Es más, te despiertas a medianoche y lo primero que haces es ver el teléfono. Es impresionante cómo se ha arraigado esta forma de comunicación. Así es. Y repito, es una ventana de penetración mental, pues lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, que es la guerra cognitiva, que forma parte de esta guerra multiforme de la cual estamos siendo víctimas. Por eso es fundamental estos espacios como este que tenemos ahora para conversar algunos temas, pues cada quien tenga ojo que vea, ¿no? Esa realidad que va mucho más allá de lo que dicen las redes sociales. Fíjate una cosa, creo que es importante contextualizarlo, porque es que esto va mucho más allá de Venezuela. Primero, si hay algo en lo que ha sido coherente la política exterior de los Estados Unidos, sean los demócratas o los republicanos que ganen, es esa visión de la injerencia en los asuntos internos de los demás países. Esa USAID, ¿cuándo nace? Eso nace durante la administración de Kennedy, de John Kennedy. Estamos hablando de 1961 y nació con un fin: contrarrestar la influencia que pueda tener la Unión Soviética, que en aquel entonces, en los diferentes países del mundo, en el mundo entero, y bueno, había que buscar alguna estructura. En este caso se crea esta agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional como una mampara, como una excusa para tener recursos que puedan influir en los demás países, con la claridad de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos de Norteamérica. Así nació, así de malnacida, digamos, es esta agencia que hoy en día estamos viendo. Recuerdo, de hecho, que el nombre que se le dio a ese programa en Estados Unidos con Kennedy fue Alianza para el Progreso. O sea, era una estrategia que tenía el gobierno de Estados Unidos desde entonces, en el marco de la Guerra Fría, tú lo estás diciendo claramente, para establecer una influencia y un dominio de Estados Unidos en Latinoamérica, bajo la excusa de la ayuda internacional que la daban a través de las fuentes de financiamiento del USAID. Por eso se crean todo este tema de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, por donde envían el dinero que nunca rinde cuenta, que no se somete a las legislaciones nacionales, sino que a partir de ahí
promueven golpes de Estado donde lo ameritan, promueven desplazamientos de población donde lo ameritan, constituyen y consolidan dictaduras donde lo ameritaban, y así se fue consolidando esa idea del USAID y de la Alianza para el Progreso en Latinoamérica. Pero por eso yo te preguntaría a ti, ya a estas alturas y habiendo visto todo lo que hemos visto para este momento, ¿es ayuda o es conspiración lo que promueve el USAID aquí en Venezuela? Es que yo creo que es ayuda para la conspiración. O sea, los dos términos que me acabas de decir. Mira, vaya otra vez los Kennedy. Hace unos años se le hizo una entrevista a un sobrino de los Kennedy, uno que tiene la voz ronca, que ahora casualmente, que era un hombre que se había marcado como independiente, Robert Kennedy, que se había marcado como independiente y que ahora resulta que es el jefe de salud del gabinete, el jefe de gabinete de salud del gobierno de Donald Trump. Así es. Bueno, cada quien se vende o se arrastra como puede para subsistir. Pero él en una entrevista hace un tiempo hacía mención, un análisis. Yo los invito a que busquen esa entrevista de Robert Kennedy, porque de verdad es impactante las cosas que dice. Es decir, cosas que todos sabemos que ocurren, pero que los diga alguien desde adentro del monstruo genera un impacto. Y él decía que los Estados Unidos desde el 74 al año 54, desde el 54 al año 74 habían derrocado 50 y pico de gobiernos en el mundo. Y bueno, entre ellos, porque yo creo que uno de los ejemplos... O sea, un promedio de 2,5 por año. Imagínate, además gobiernos democráticos, porque él lo dice, derrocamos gobiernos democráticos que no estaban alineados a los intereses de los Estados Unidos. Entre ellos el de Allende en Chile. Allende, vamos a venirnos más reciente acá, que hoy estamos viviendo el impacto a nivel mundial. Ucrania, en el 2014, y quedó comprobado la cantidad de millones de dólares que se mandaron desde la USAID a financiar las supuestas protestas populares y toda esta cosa que inicia ese proceso que culmina en el golpe de Estado a un gobierno que además era, si se quiere, podríamos decirlo así, yo diría que independiente, soberano, pero tenía una inclinación hacia la Federación de Rusia en aquel momento, pues. Y bueno, era importantísimo derrocar ese gobierno que era como una espina en la garganta para los Estados Unidos, ¿no? Por todo lo que estamos viendo. Pero bueno, ahí estaban financiando recursos de manera, hasta que pusieron al payaso. Y vaya que es payaso, pues, porque era un hombre que viene de la industria del entretenimiento. Zelensky es el que hacía el doblaje de voces de Winnie Pooh en ucraniano. Bueno. Y hacía actos de teatro de poca monta en ciertas tabernas en Ucrania y se volvió de repente de la noche a la mañana. Y tenía programas de humor y tal. El presidente de Ucrania. Pero fíjate eso que tú dices y que es la aplicación. Aquí lo intentaron también en 2007-2008 con recursos del USAID, con este tema de las revoluciones de colores. Es decir, la USAID lo que financia es a esos supuestos movimientos manos blancas. ¿Te acuerdas de los manos blancas? Claro. Los estudiantes manos blancas que nos venden al mundo como que es espontáneo, es un movimiento universitario, estudiantil, que resiste 3 meses haciendo guarimbas y etcétera. Y cuando vienes a ver, hay toda una base de recursos detrás que lo financia la USAID a través de organizaciones no gubernamentales. Todo eso se vive aquí, buscando desestabilizar el país para justificar después una intervención. Lo que a mí me llama la atención es que si bien es una conspiración, o es ayuda, como tú dices, para la conspiración, en un país como Venezuela, que para los intereses hegemónicos de Estados Unidos somos hostiles, somos una amenaza inusual y extraordinaria, ¿por qué el mismo gobierno de Estados Unidos es el que destapa esa olla? Mira, porque se dieron cuenta que perdieron el control, ¿no? El fin o la esencia de esta agencia es que era una agencia independiente que no dependía del bipartidismo, ¿no? Sino directamente de las políticas externas de los Estados Unidos, y definitivamente pierden el control. De hecho, se descubrió que los demócratas recibieron importantes fuentes de financiamiento de esta agencia, y algo así como que el triple de lo que pueden haber recibido o lo que pudieron haber recibido los republicanos. Entonces, claro, es buscar el control de ese brazo de financiamiento, además que son recursos que vienen de los contribuyentes, ¿no? Que imagínate lo terrible, ¿no? Que aquí ahora sí hay que ir aterrizando en el caso de Venezuela, tú lo decías, mantener las guarimbas tiene un costo. Los que pudimos ver cerca de los lugares donde se realizaban esos trancones de calle, veíamos que llegaba una camioneta con alimentación, daban con la logística, y más allá de la logística sabemos que otro tipo de elementos, de sustancias... que cuestan plata también. Que también cuestan dinero, entonces eso era todo un aparataje. Lo recibían a una determinada hora de la mañana, el desayuno, almuerzo, cena, traer los cauchos, eso no es que los buscaban, ¿no? Como en la época nuestra, cuando éramos estudiantes universitarios, que bastante enfrentamos nosotros en la calle los gobiernos neoliberales adecos y copellanos, pero en este caso era un camión que les traía los cauchos, les traía el combustible, etcétera, etcétera. Es decir, una logística que cuesta mucho dinero y que ya vemos pues de dónde viene,
esa mampara que es la... Y además tú lees la palabra USAID y cuando lees la palabra es US, United States Aid, ayuda. Es decir, que vende ante la opinión pública internacional que es una agencia que ayuda en el término humanitario, porque también va mucho más allá del fomento de las ideas de democracia. De hecho, hoy en día muchos países africanos reciben ayuda desde el punto de vista médico de la USAID. No, ahora sí salen a defender este tema. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, estaban haciendo importantes aportes para el tema del HIV, por ejemplo. Y bueno, evidentemente, algunos recursos se destinaban con ese fin humanitario, Claro. pero el trasfondo es lo que estamos viendo. Es que esa es la cosa. Sin duda alguna. O sea, sin duda, porque yo escuché por ahí varias personas que forman parte de algunas ONG. Obviamente, y sin duda, una que otra acción que se haya hecho con fondos de la USAID seguro respondía a alguna razón noble de algún ciudadano en algún lugar del mundo que atendía un caso de VIH. Pero lo que no podemos perder de fondo o de no dejar de ver el bosque es la intención que está detrás. Es decir, yo utilizando la razón noble a la que le doy propaganda de alguien que cura el HIV en un país en África, lo que me estoy es apoderando de las riquezas de ahí y evitando que en Burkina Faso se vuelva a montar una revolución, digamos. Porque seguramente financian allí, además hemos visto la política que ha tenido el gobierno sudafricano, unas posiciones muy dignas donde han levantado la voz, la participación que tuvieron en la Corte Internacional Penal, por ejemplo, ¿no? Y algunas posiciones con su participación en los BRICS, que además que son políticas, hermanos, que enfrentan y que chocan, ¿no?, de frente con los intereses de los Estados Unidos. Entonces, seguramente dan recursos para el HIV y por otro lado están financiando organizaciones sociales, formando liderazgos juveniles para desmontar de la sociedad civil, soberano, para ir golpeando y socavando las bases de un gobierno. Es la reflexión que tal cual estoy diciendo, o sea, ¿ayuda a costa de qué? Exacto. O sea, primero esa ayuda no la hemos pedido, lo que nosotros hemos pedido es que no nos bloqueen ni nos secuestren los recursos nuestros. Exacto. No es que vas a venir a ayudarme, si tú no me bloquearas, ni me robaras los recursos, ni los activos, yo no necesitaría tu ayuda, ¿no? Entonces es ese juego de cómo caotizar las economías en las regiones para después tú ir como El Salvador a dar migajas para que los gobiernos dependan de ti y para mantener todo controlado a punta de lo que llaman ellos ayudas Te humanitarias. genero la crisis, señalo que es culpa de la ineficiencia del gobierno, de la dictadura, del socialismo venezolano. Yo te genero las condiciones de caos y luego pues vengo como El Salvador, pues como están ellos acostumbrados a través de su principal máquina de propaganda que ha sido Hollywood históricamente, ¿no? Total. Superman viene a rescatar en este caso a los venezolanos que sufren el impacto de la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro. Total. Lo que va quedando en evidencia es que en efecto, como tú bien lo dices, es una ayuda, ponen entre comillas humanitaria, pero es una ayuda para la conspiración. Es hacer dependientes a los países de migajas que nos den, con tal de apoderarse de las soberanías y de los recursos que tiene cada nación. Yo quiero que sigamos hablando de eso, pero vamos ahorita para el Palacio Legislativo porque ya se encuentra Líbana de nuestro equipo para que nos lea la orden del día. Líbana. Gracias, Alberto, por el contacto. Efectivamente, estamos acá en los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde podemos observar los preparativos para la presentación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo de celebrarse su 50 aniversario. A propósito de esto, hoy el Parlamento venezolano incluye dentro de su propuesta de agenda del día un proyecto de acuerdo que se espera sea aprobado en la plenaria de la Asamblea Nacional. De igual manera, se plantea abordar en la sesión ordinaria del día de hoy el debate en rechazo y repudio a los recientes descubrimientos sobre el financiamiento a sectores de la extrema derecha venezolana desde la USAID y las confesiones también del mercenario Jordan Gudra sobre los planes de asesinato a dirigentes políticos venezolanos por parte de un sector fascista y narco-paramilitar. Además, también se plantea considerar el informe presentado por el Consejo Nacional Electoral sobre la estimación de población general al 30 de abril de 2025, esto según lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. También se espera sea presentado el Programa Básico Legislativo Anual 2025-2026 y la designación o ratificación de las presidentas, los presidentes, las vicepresidentas y los vicepresidentes de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional para el periodo anual 2025-2026. Con esta información devolvemos el contacto al estudio de ANTV. Adelante, Alberto. Gracias, Líbana, por tus palabras. Aquí tienes un admirador de tu buena oratoria. Gracias por leernos la orden del día. Si nos fijamos, día movido. Además, valga la reflexión, Gilberto, estamos a un mes y un día de la juramentación de Nicolás Maduro. Vaya. Para que tú veas
lo que ha logrado este alto mando político de este país, esta nueva asamblea de este país. Si tú me preguntas a mí, voy a ser honesto, el 29 de julio, el 30 de julio, el 1 de agosto, a uno le parecía impensable, con todo el odio que ellos se lanzaron para acá, todo lo que había detrás, que hoy estuviéramos viviendo en Venezuela los tiempos de paz que estamos viviendo. Claro, si nosotros nos hubiéramos dejado llevar, Alberto, por lo que nos dicen No, las redes sociales, una guerra de perros. era, bueno, todavía la imagen que se vende de Venezuela en el exterior, la gente que viene acá, es público notorio, basta con entrar en cualquier red social de cualquier influencer esto de viajes, de turismo a nivel mundial, que quedan sorprendidos con la realidad que consiguen en Venezuela, ¿no? Sí, o sea, que se sigue haciendo un gran esfuerzo a nivel de la gran media internacional y de las redes sociales, de vender como que aquí en Venezuela, bueno, nos estamos matando, que es un país invivible, que hay escasez de los, digamos, de los alimentos de la dieta Que hay fundamentales. una represión incesante en las calles. Sí, que la gente es perseguida por pensar diferente. Porque Es decir, se van a las playas huyendo sí, los fines de semana. y se van para las playas y juegan su dominó en nuestras barriadas populares los días jueves, viernes y sábados. Como mecanismo de tortura. Sí, para un poco esconderse y poder conspirar jugando dominó todas las noches, ¿no? Esa cosa que mucha de la gente que se ha ido fuera, que ahora trabajan 18 o 20 horas al día y que no pueden hacer, ven con tanta rabia, ¿no? Porque después que le siembran todo ese odio, dicen, bueno, pero ¿cómo es esto? La gente disfrutando de las playas, la gente jugando dominó en las noches, en los barrios, y esa gente tiene que trabajar, olvídate, eso está negado allá. No, ellos trabajan 18, al día siguiente se paran por allá a limpiar baños. Bueno, ahorita no sé cómo están haciendo, ¿no? Pues ya vimos la gran crisis que está comenzando los Estados Unidos, porque los migrantes, que son los que hacen los trabajos más difíciles, todo el tema agrícola, hay un problema con los huevos en Estados Unidos, que son los migrantes los que hacen todo este trabajo manual que no hace ningún americano, además. Fíjate además toda la propaganda de odio que quisieron sembrar en nuestros migrantes contra el gobierno bolivariano, contra Nicolás Maduro, y fíjate quién es el principal aliado de los migrantes venezolanos hoy en día. Habría que preguntarse. Es González Urrutia, el principal aliado de los migrantes hoy en día, es María Corina Machado, es Leopoldo López, es Guaidó. ¿O es Nicolás Maduro el que los está recibiendo en un vuelo activo desde Conviasa y los recibe y les dice bienvenidos a su patria y le empieza a crear condiciones y a aperturar programas como la Gran Misión Vuelta a la Patria para que vuelvan a venir a su tierra, Venezuela? ¿Es Nicolás Maduro o no lo es? Y además que es importante recordarlo porque parte de la narrativa gringa es que supuestamente Grenell vino aquí a presionar. Imagínate la narrativa. Descocado. Él vino para acá a presionar a Nicolás Maduro para que permitiera a los vuelos y que además de eso sufragara los gastos. O sea, una cosa que ha venido haciendo el gobierno bolivariano desde que comenzó todo este tema migratorio en Venezuela, ¿no? Y nuestros aviones de Conviasa llegaban a donde les permitían aterrizar, porque ese es otro tema, ¿no? Seguíamos trayendo migrantes que eran maltratados. Estando Conviasa bloqueada. Estando bloqueada, donde no le permitían los permisos de sobrevuelo, donde no les daban combustible. Es decir, ha sido una política también, y eso es bueno recordarlo, de coherencia política. Esto no obedece a ninguna presión de los Estados Unidos. Y siempre se ha hecho el gobierno bolivariano, a pesar del bloqueo, cubriendo, sufragando absolutamente todos los gastos. Entonces yo creo que la mentira tiene patas bien cortas, hermano, ¿no? Bueno, y retomando de hecho este tema que hablábamos ahorita del USAID y la supuesta ayuda humanitaria, que lo que embiste es la conspiración y el robo, también hay que decir, lo que el presidente lo decía en su programa ayer, no se nos olvide que esta migración masiva fue generada por ellos mismos. Y fue después de que nos declararon amenaza inusual y extraordinaria y que bloquearon los activos de este país. Las razones por las que muchos de nuestros familiares inmigrantes se han ido es por razones económicas, no políticas. Y es por las razones económicas de lo que ellos generaron caotizando la economía nacional. Eso es una realidad. A ellos se les volvió un problema el tema migratorio, pero ese problema lo causaron ellos mismos. Claro. Y lo causaron ellos mismos también a propósito de todas las conspiraciones que hicieron desde la USAID con unos actores políticos nacionales, que es lo que yo quiero que hagamos esta reflexión ahorita en el cierre, Gilberto, y quiero terminar de leer en la publicación de Ñañez a partir del programa para tocar este tema. Fíjate, dice el ministro de Comunicación: muchos que solían apoyar a la extrema derecha vinculada con la USAID hoy están desconcertados por las decisiones de Trump. ¿Por qué? Y sigue diciendo, la conexión es innegable. Contratos firmados y negocios oscuros con Juan Guaidó, el mercenario norteamericano Jordan Goudreau, Álvaro Uribe e Iván Duque, así como la vinculación con medios colombianos, desestimando las denuncias del Estado venezolano. 2. Desde que la nueva administración estadounidense decidió investigar al USAID, figuras como Guaidó, Leopoldo López y otros han quedado expuestos por la corrupción que rodea esta agencia y hablamos de sumas exorbitantes. 3. El Ministerio Público ha desarrollado 25 investigaciones sobre la trama de corrupción del gobierno interino, entre comillas, de Guaidó. Ha solicitado una alerta roja a Interpol para que él y sus cómplices enfrenten la justicia venezolana. También hay portales mediáticos e influencers pagados por la USAID y ONG, lo decías tú ahorita,
que pretenden defender derechos humanos mientras se asocian con estas mafias. Y termina el ministro citando al fiscal general Tarek William Saab. Dice, es fundamental abordar la cooperación penal internacional. Estados Unidos y Venezuela deben trabajar juntos para llevar ante la justicia a quienes han traicionado a nuestro país. Esta solicitud se formalizará en el momento oportuno. ¿Qué opinión te merece, Gilberto, esas reflexiones del ministro y del fiscal? Tú hablaste de una olla. Hay ollas que se montan, pero hay ollas que explotan del nivel de putrefacción y sin duda alguna ha habido un gran desfalco, un gran robo a la administración de los Estados Unidos por parte de los actores cuya profesión que tienen o modus vivendi es ser oposicionista, per se. Es decir, yo soy oposicionista porque ahí obtengo recursos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Sí, no, es su forma, pues hay gente, nosotros para vivir somos diputados y por eso cobramos un salario, ¿no? Bueno, ellos no, ellos son oposicionistas, ¿no? O opositores. Y bueno, de eso viven, porque saben que por ser opositores, bueno, hay negocios, hay recursos y parte de la fuente de esos recursos era esta agencia para la ayuda internacional, que bueno, que ahora ya vimos que va a quedar desmantelada en los próximos días y en la medida que se haga la investigación, todos esos oposicionistas o opositores venezolanos, bueno, tienen sus manos ahí metidas, no solamente los actores políticos, porque hay que recordar que la USAID hizo un convenio con Vecchio. Vecchio era el embajador de Guaidó. Entonces hay ahí, y ahí eso es firmando aquí y cayendo por otro lado. Comenzaron a recibir recursos para una supuesta ayuda humanitaria que yo no sé dónde la dieron. Bueno, sí, ayuda humanitaria para ellos, pues ellos habían sido desplazados al poder durante muchísimo tiempo y tenían que cobrar de alguna forma. Por eso María Corina se la pasa diciendo en su discurso que bueno, que llegó la hora de cobrar. Bueno, ya viene cobrando desde hace tiempo. Entonces esta olla, mira, en eso los gringos son meticulosos. Tú me robaste hoy, te tomaste la foto, estás jugando pádel, estás gozando un pullero ahorita, pero esa factura la cobran en algún momento. Porque Juan Guaidó debe estar muy preocupado. Carlos Vecchio. Paparoni, que fue el que creó todo el andamiaje legal para las sanciones. Toda la gente, y no solamente los actores políticos, que lo estábamos conversando ahora, Alberto. Todos, digamos, los brazos de comunicación que tenía, porque eso no era casual, los influencers. Así como en Estados Unidos estamos viendo una cantidad de actores, que también lo pudimos ver, de actores de Hollywood que iban a Ucrania y por cada viajecito cobraban $1.500.000, 2, 3 millones de dólares. Sí, para criticar a Rusia. Para criticar y darle abrazos a Zelensky, como parte de la propaganda. Lo mismo pasa a nivel de Venezuela con influencers que son bien conocidos, que por hablar mal de Venezuela, por hacer un chat público hablando mal de Venezuela y del gobierno, cobraban, eso no era gratis. Organizaciones no gubernamentales, nosotros acabamos de hacer una ley bien importante para fiscalizar eso. Entonces, claro, que son los primeros que gritan y que nos señalan que eso es algo anticonstitucional, que eso es violatorio de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Son, sin duda alguna, todas las organizaciones no gubernamentales que venían recibiendo recursos de, por ejemplo, la USAID. Bueno, pero tú lo dijiste ahorita, la mentira tiene patas cortas. Es decir, hasta el gobierno de Estados Unidos nos terminó dando la razón a las acciones que está haciendo la Asamblea Nacional de Venezuela con esas leyes para regular a las organizaciones no gubernamentales. Nos está dando la razón el tiempo. O sea, porque hasta cuándo vamos nosotros a seguir sosteniendo, lo decía el presidente también ayer, que a cada elección venga una conspiración posterior. ¿Cuántas muertes más está dispuesta a tolerar el pueblo venezolano con las guarimas que generan luego de que no quieren reconocer unos resultados? Este es un año electoral, Gilberto. Estoy de acuerdo. ¿Qué crees tú que va a pasar, ya hablando un poco en materia nacional, en este tema electoral? Tú eres presidente de un partido miembro del Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, somos parte de la fracción de la patria, diputados y diputadas. Se viene una elección, obviamente yo me imagino que el resquebrajamiento que hay a lo interno de la oposición debe ser tremendo con toda esta exposición de lo que ha sucedido. ¿Qué nos corresponde a nosotros de cara a estas elecciones que se nos vienen? Yo creo que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones y la democracia venezolana, sobre todo el modelo de democracia que estamos construyendo, que es la democracia realmente protagónica y participativa del pueblo, seguir profundizando todo lo referente al Estado comunal, que es el verdadero poder, ¿no? Poder de decisión, de administración de recursos, de contraloría, todo lo que hace el poder constituido, pero esta vez en manos del poder constituyente. Yo creo que eso sin duda alguna, nosotros desde el Movimiento Electoral del Pueblo lo vemos como la esencia de lo que es el socialismo venezolano. Allá los gringos, allá lo que esté pasando fuera, nosotros tenemos que seguir trabajando en función de fortalecer la democracia venezolana, que es ese camino. Nosotros vamos a un proceso electoral que ya fue convocado para el 27 de abril. Nosotros estamos convencidos como organización política que la herramienta que nos ha dado las victorias es la unidad.
más allá de los colores de nuestros partidos políticos, de las siglas partidistas, aquí hay un proyecto que nosotros respaldamos por encima de cualquier interés de partido. Entonces, primero yo creo que ese es el mensaje que hay que mandar. Aquí los proyectos individuales, los proyectos de grupo deben quedar a un lado porque tiene que, sin duda alguna, prevalecer los más altos intereses de la patria. Y ahí está el movimiento electoral del pueblo. Desde luego, todos sabemos que la política es para obtener, o un partido político es la herramienta para obtener el poder político, y que nosotros como organización queremos espacios de poder también, claro, ¿no? Además que sean producto de la voluntad. Cuadros de los territorios, en los consejos legislativos. Vamos a seguir haciéndolo. Yo sé que el tiempo se nos está acabando, yo quiero convocar al pueblo venezolano porque este tema que estamos nosotros tocando con esta olla podrida no es solamente un tema de las instituciones del pueblo venezolano. Okay. Nosotros ayer tuvimos una rueda de prensa, hicimos una propuesta al país. ¿Por qué no le recogemos firmas, nos movilizamos las organizaciones? Lo va a hacer el MEP, y la idea es que los movimientos sociales y todos los partidos del Gran Polo lo hagamos, de recoger firmas para pedir la extradición, entre otras personas, porque es una acción cívica. Me explico, aquí no es un tema de que me gusta el gobierno, no, es un tema de la vulneración y la defensa de cosas que no son comunes a chavistas y no chavistas, que es la democracia, que son las instituciones, y esto tiene también, oye, que tener un espaldarazo de parte del pueblo. Nosotros vamos a estar pronto en todas las plazas Bolívar del país recogiendo firmas para pedir la extradición, entre otras personas, de Juan Guaidó, por ejemplo, porque es un respaldo que le vamos a dar, y bueno, lo vamos a entregar a los organismos competentes, a la Fiscalía, y eso deberíamos hacerlo absolutamente todos los venezolanos y venezolanas de bien. No, y son venezolanos de bien quienes aman a la patria por encima de cualquier otra cosa. Y además que es totalmente coherente con lo que leí al final de la declaración del fiscal. El fiscal está planteando hacer una mancomunión entre la justicia norteamericana y la justicia venezolana para, bueno, que se termine esta para esta olla y pague quien tenga que pagar. Y todo el pueblo venezolano, todo Estados Unidos, todo el planeta sabe que uno de los principales ladrones y actores delincuenciales de esa trama es Juan Guaidó. Yo creo que el día que eso suceda, lo que tú quieres promover, y a lo cual yo también me sumaría, va a ser un día que va a ser declarado como efeméride y fiesta patronal en este país, y todos lo vamos a celebrar con bombos y platillos, porque ese malandro tiene que pagar. Mira, te agradezco, Gilberto. Ya en cualquier momento llega nuestro presidente de la Asamblea Nacional para nuestra sesión ordinaria del día de hoy. Quería felicitarlos y agradecerles y reconocerles al Movimiento Electoral del Pueblo, a ti y a la familia del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, por haber logrado ese esfuerzo de llevar a ese maestro, educador de educadores, maestro de nuestras juventudes y nuestras generaciones, al Panteón Nacional. Gracias por eso, en nombre de Venezuela, gracias por estar aquí, y estén pendientes muy pronto, que está por llegar nuestro presidente Jorge Rodríguez a la sesión ordinaria de hoy, martes 11 de febrero. Nos despedimos.